Saludo vía telefónica a nuestro analista internacional, analista financiero, Eduardo Torreblanca Yax. Eduardo, un gusto como siempre saludarte. Igualmente, Paco, a tus órdenes. ¿Cómo ver esto que pasó esta mañana? Porque teníamos la expectativa de tener ya una solución sobre este tema del nuevo aeropuerto de México. Y hoy lo que tenemos es la posibilidad de un debate, de una consulta ciudadana. Mira, yo creo que tendría que iniciar recordando mi posición como mexicano en la discusión en el año 2000, en el sexenio de Vicente Fox, respecto a dónde debería de estar instalado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Llevamos 18 años en esto y ya el aeropuerto necesitaba ser adecuado, reubicado por más de 10 años atrás. Y fui de los mexicanos que pensaba que la mejor ubicación del nuevo aeropuerto era por mucho Tizayuca, respetando la vocación lacustre de Texcoco, para implementar otro punto de desarrollo económico en el país, y porque Tizayuca hizo mejor la tarea, pero ganó el grupo del Estado de México finalmente, con ese revuelo que causó la cancelación de la decisión que se toma en el 2014, por una decisión que yo lamenté como mexicano, como lamento ahora, que el asunto plantea ahora un regreso al pasado en cuanto vamos a revisar el asunto, cuando la obra lleva más de 33%, cerca del 33% de ejecución. Y perdóname, con todo respeto al gobierno entrante, esa no es una decisión popular. Si ganaron con tal contundencia en las urnas, que ellos tomen la decisión consultando a cuanto técnico se les atraviese las veces que sea necesario. Pero el hecho de poner a consideración del pueblo de México esta decisión, en primera instancia me parece que impacta en el ánimo de los inversionistas y de los bancos involucrados que ya metieron dinero y que ya promocionaron la obra y que ahora dicen, ¿cómo que van a revisarlo? Así es. Eduardo, déjame incorporar a esta plática, y me da mucho gusto que nos tome la llamada, al ingeniero Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ingeniero, como siempre, un gusto saludarle. Gracias por tomarnos la llamada. Le saludan Eduardo Torreblanca Yax y un servidor, Francisco Ramírez. Mucho gusto, buenas noches, gracias. Gracias. A ver, ingeniero, nos quedamos con muchas dudas, con muchos pendientes después del anuncio de esta mañana en torno al aeropuerto. Y es que, bueno, primero mencionaron que ya hay un diagnóstico, un estudio realizado por la Universidad de Massachusetts en torno a la viabilidad de la propuesta de Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez. En ella se marca que es inviable la operación de ambos aeropuertos de manera simultánea. En este sentido, ¿es necesario, se hace necesario hacer un nuevo estudio? Mire usted, lo que pasa es que en el análisis de las dos opciones tuvimos la presencia de un grupo de técnicos mexicanos y después la presencia también de un grupo de técnicos chilenos, controladores aéreos, pilotos, diseñadores de espacios aéreos, que señalaron que la opción que se había planteado de Santa Lucía y el Benito Juárez es viable. Dentro de los análisis que hemos hecho del aeropuerto, porque como usted recuerda, el licenciado López Obrador, antes de la elección, dijo que si él resultaba triunfante, lo que haría al día siguiente o al otro día, sería llamar a la puerta del Liceo Peña Nieto y decirle, entre otras cosas, que analizáramos el tema del aeropuerto para tomar una decisión. Así es. Cosa que aceptó el licenciado Peña Nieto, y de inmediato nos fuimos a trabajar con nuestras contrapartes. Yo me comuniqué con el señor secretario de Comunicaciones y Transportes, tuvimos una primera reunión con las autoridades de la Secretaría, del Grupo Aeroportuario y la Comisión Nacional del Agua. Les planteamos una serie de interrogantes en muchos órdenes, en el tema del suelo, de la mecánica de suelos, en el tema del control hídrico, en el tema del impacto ambiental,
en el impacto social, Sí. en el proyecto, en el avance de la obra, en la complicación de la obra, en el financiamiento, en fin, muchísimas cuestiones en relación con todas nuestras dudas. Y se constituyeron varios grupos de trabajo, de hecho, 9 grupos de trabajo de cada una de las especialidades. Y uno de ellos era el espacio aéreo, pero así vivimos todas. Uno de los problemas que tenemos hoy es que en ese aeropuerto, escuchaba, no sé con quién estaba usted hablando, pero escuchaba yo... Eduardo Torreblanca. Con Eduardo, era el que decía la cuestión que se dio hace el año 2000. Sí, exacto. Bueno, Eduardo, estaba yo escuchando eso porque uno de los problemas que tenemos es que las certidumbres que teníamos es que ese sitio es el peor sitio, de acuerdo con el suelo, para construir un aeropuerto, porque además se afectaba, como él mismo lo dijo, el vaso regulador hídrico del lago y de la ciudad y de la zona del Estado de México. Y había que hacer muchas cosas, como de hecho se han hecho enorme cantidad de obras hidráulicas para poder controlar lo que antes se regulaba ahí, y con la estación de la Casa Colorada que bombeaba el agua que ahí se recogía. Entonces, eso y afectó el lago Tamaulipas. O sea, hay una enorme cantidad de implicaciones que analizamos con todo detalle. Cuando vimos el tema, uno de los asuntos muy delicados es que llegamos ya en el trato directo y pedimos que Parsons, que es la empresa internacional que hace el seguimiento del proceso constructivo, sí, o sea, la gerencia del proyecto, que nos dijera con toda claridad cómo andaba el cronograma, porque originalmente se dijo que estaría el aeropuerto este año, luego hace algún tiempo se pasó a 2020, pero dijimos que nosotros no lo creíamos y que queríamos que Parsons, que es el responsable, nos dijera exactamente cómo la ve. Tuvimos una reunión y Parsons nos confesó, cosa que no se sabía oficialmente, pues que él se diferiría la operación del aeropuerto hacia al segundo semestre de 2022, o sea, un retraso de 4 años, que tiene implicaciones financieras severas. Muy importantes, claro. Muy importantes, pero que además de esas implicaciones severas nos presenta una dificultad terrible, y es que no podemos de aquí a 2022, y nosotros pensamos que no será en 2022, sino en el mejor de los casos, si no hay más contingencias, en 2023, no podemos pensar de aquí a qué vamos a hacer con la saturación del aeropuerto actual. Así es. No podemos parar el crecimiento, pues es una barbaridad, ¿no? Estaba planteado que fuera 18, luego en 20 y ahora en 23, bueno. Entonces, eso es un problema que nos lleva a la necesidad de otras cosas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que improvisar cosas. Bueno, entonces dijimos, vamos a analizar la otra. En el asunto del espacio aéreo, había la tesis de Mitre, la tesis, el estudio de Mitre para el desarrollo del espacio aéreo del aeropuerto, y había algún estudio que hizo hace algunos años en relación con la inviabilidad de Santa Lucía y el aeropuerto actual vinculados. Pero, en fin, se han desarrollado muchas tecnologías, hay equipo nuevo de control, hay equipo de control satelital que con el equipo de tierra da muchas ventajas. O sea, hay forma de rehacer, de rediseñar el espacio aéreo. Y nuestras gentes dijeron que sí era factible. Y Mitre decía que no. Bueno, así como creamos un grupo de gente para verlo de mecánica de suelos o de hidráulica, un grupo de nuestros especialistas se fue a Washington a hablar con Mitre. En las discusiones que tuvieron allá, la verdad de las cosas es que ni Mitre convenció a nuestras gentes de que no era factible, ni nuestras gentes convencieron a Mitre de que no era factible. Debo decirle que yo hablé con el doctor Lister en un par de ocasiones, largo y tendido, muy seriamente y muy correctamente, y el doctor Lister quedó en que, independientemente de lo que ellos pensaban, seguirían analizando el caso, ¿no? Y nos dijo algo
que me hizo a mí plantear que sí es factible, y nos dijo, bueno, de hecho sí pueden funcionar los dos, pero para evitar riesgos por las normas y tal, habría que disminuir las frecuencias. Uf. Y si se disminuyen las frecuencias, me dicen, pues ¿cuál es el objeto de hacer otro aeropuerto? Pues no se soluciona, claro, no se soluciona el problema. Claro, pero en el momento que a uno le dicen, sí se puede, pero hay que con disminuir las frecuencias, quiere decir que en el espacio aéreo sí se puede. Ahora, ¿cómo aumentamos las frecuencias? Bueno, hay diferentes tecnologías y demás para ver cómo se aumentan las frecuencias. De hecho, hoy sabemos que las frecuencias del aeropuerto actual se pueden mejorar con tecnología de control avanzada. Bueno, entonces, bueno, sí se puede. Ahora, ¿cómo le hacemos para que las frecuencias sean? Bueno, pero sí se puede. Partimos de ese hecho. Y yo tengo una experiencia interesante. Yo fui el responsable del lanzamiento de los 2 satélites Morelos hace algunos años. El segundo satélite tenía que subir a la órbita y quedar como redundante, o sea, como reserva, por si nos fallaba el otro satélite. Así es. Pero era, para nuestros dineros, pues un desperdicio tener un satélite junto ahí, guardado sin ocupación, un satélite que cuesta mucho. Nuestros técnicos, jóvenes técnicos de 25 a 30 años, de repente me dicen, ¿sabe qué? Si el segundo satélite lo mandamos y no lo impulsamos después de que lo suelte el transbordador, sino dejamos que por las fuerzas de la dinámica espacial se vayan solito hacia la posición, nos ahorramos todo el combustible que tendríamos que lanzar para que fuera a su lugar. Si tuviéramos una emergencia, lo aplicamos el combustible y lo mandamos. Pero si no, dejémoslo que se vaya solo. Ya hicimos los cálculos y en 8 años va a llegar a su posición. Y si en 8 años no necesitamos la redundancia, nos vamos a ahorrar todo el combustible y cuando llegue lo vamos a tener con más vida útil. ¿Para cuándo, ingeniero, para cuándo estaría este nuevo estudio? ¿Quién lo va a realizar? Y si en uno de los casos el nuevo estudio dice que sigue siendo inviable, ¿qué hacer? No, mire, nosotros vamos a hacer el planteamiento en el caso de que sí es factible. Si la decisión final de la comunidad nacional dice sigan con el aeropuerto, seguimos con el aeropuerto y ya se acabó el asunto. Si dijeran la opción por el análisis y todo lo demás es conveniente, que sea el de Santa Lucía, haríamos el estudio de inmediato. Sí. Y 5 meses después, o 4 meses después, o cuando fuera factible, que nos dijeran si es viable o no es viable. Si nos dijeran no es viable, pues nos seguimos con el otro, ¿no? Claro. Es el remedio. Y decimos, pues hubo una consideración indebida y no es viable y ya no tenemos 2 opciones. Ya nada más queda una. Ingeniero, si me permitiría hacerle una pregunta. ¿Ha contemplado el equipo de Andrés Manuel, que usted encabeza en la parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el impacto que pudiera tener el solo hecho de llevar a consulta esa decisión, tomando en cuenta el sector financiero que ya ha estado involucrado en el aparato del financiamiento del aeropuerto actual, del que podría ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Si usted ve el planteamiento de los pros y los contras que estamos planteando, que explicamos esta mañana, se dará cuenta que desde luego hemos tomado en cuenta eso. Y eso que usted me plantea es uno de los contras que tiene la opción que estamos hablando. Sí, lo estamos tomando en cuenta y estamos considerando cuáles son los mecanismos de mitigación de esos conflictos. Y todo eso es lo que se tendrá que ponderar para la decisión final. Déjeme preguntarle algo, ingeniero. Ha hablado usted del tema de la consulta. Yo tengo entendido que el 8 de septiembre empieza un debate nacional en el que Andrés Manuel López Obrador ha insistido a los medios de comunicación a ser partícipes, a hablar mucho de este tema. Y yo le preguntaría, primero, ¿cómo informar de manera objetiva, sin sesgos a la población, para que tomen una buena decisión a fines de octubre? Y la otra es una consulta ciudadana.
los mexicanos debemos de decidir una situación como esta que es tan específica, tan técnica? Mire, ¿cómo vamos a informar? Estamos informando hasta dónde hemos llegado. Estamos diciendo, son dos opciones viables que tienen estos pros y estos contras. Esta información, más en detalle y más con todos los documentos, la entregaremos el lunes a los ingenieros que decidieron apoyarnos en esto y estudiarlo. También ya lo solicitó el Consejo Coordinador Empresarial. Y lo va a hacer la Cámara de Aerotransporte, y en fin. Nosotros pensamos que ellos nos van a dar un dictamen, cada uno en su área de especialidad. Sí. Y el día 5 de septiembre vamos a tener esos dictámenes, queremos solicitárselos. Para el 8, decir, señores, esto fue lo que hizo el grupo del licenciado Observador, este dictamen de la Academia de Ingeniería, del Colegio de Ingenieros Civiles, etc. Esto es lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial, esto es lo que dice la Canaero, etcétera, ¿no? Y esto lo vamos a informar con toda amplitud, y si es la opinión del Colegio de Ingenieros Civiles y de la Canaero y de la Consejo, pues no va a haber, podrá haber sesgos desde el punto de vista de sus intereses. Sí. Nosotros tenemos la instrucción, y si usted lo ve así, el licenciado López Obrador nos dijo, pongan ustedes los pros y los contras sin sesgo sin alguno. Sesgo, así es. Es más, si usted les ve el documento y ve las bolitas, tienen las mismas bolitas de pros, una opción y la otra. Y las es en contra que el otro. O sea, tratar de que no haya... y que lo que estamos diciendo sea con datos clarísimos, con datos objetivos, con datos mesurables, datos comprobables, fríos, claros, los se refieren a los datos duros. Así es. Para que no haya ningún sesgo político. Con eso y con la información que usted comprende, que ante una cosa de estas no vamos a poder conseguir que el Consejo Coordinador Empresarial hiciera algo en favor de nuestra posición. Claro. ¿No? Ellos van a plantear la suya, y el Colegio de Científicos también. Eduardo. Y también habrá quienes estén en contra de un proyecto o de otro. Los ecologistas que están enojados porque el lago Nabor Carrillo tiene que cambiar de vocación y dejar de ser un lago para convertirse en una laguna de control, ¿no? Y así sucesivamente. Toda esta información la discutiremos y la analizaremos y la enriqueceremos en los debates. Y si queremos que ustedes nos ayuden para difundirla, que hagamos con ustedes mesas de debate para escuchar la opinión de los demás y para que los demás escuchen nuestros puntos de vista. Y con esa información pedirle a la comunidad que dé su opinión el día último de octubre. Domingo de octubre. Así es. Y en función de eso, tomar decisión a partir de que, desde el punto de vista técnico, no les vamos a pedir estudien mecánica de suelo. Exactamente. A partir de que nosotros nos responsabilizamos de que las dos opciones que estamos planteando tienen resuelto, más caro o más barato, el tema técnico. La comunidad tiene que decir qué es lo que más te conviene por los impactos que el aeropuerto tiene en la comunidad en relación con el turismo, o en relación con la ecología, o en relación con en fin, con lo que dijo el Consejo Coordinador Empresarial, o con lo que dijo el Colegio de Notarios, ¿no? Bueno. Así es. Eduardo. Paco. Entonces, vamos a informar a la comunidad para que den su punto de vista. Y garantizando que, obviamente, haremos las cosas bien y a partir de que haya viabilidad en los técnica en los esquemas, ¿no? Ahora, si después de eso, a solicitud misma de nuestros técnicos, dijeron, bueno, ahora queremos que haya un organismo tan prestigiado como Mitre, con quien hemos tenido una relación de discusión técnica de alto nivel, en fin, el aeropuerto de París o la OASI o uno de estos organismos nos digan, a ver, yo hago un estudio y rápidamente un estudio inmediato de viabilidad y que nos diga
si es viable o no es viable. Mitre tiene razón, no es viable, en cuyo caso pues ya desechamos la opción y nos seguimos por la que queda. Francisco, yo como mexicano lo digo, desde luego los medios de comunicación tomarán su papel que ha sido sugerido por el próximo gobierno federal y contribuiremos de alguna manera a ampliar la discusión y hacerlo lo más profesional posible. Lo digo como mexicano, insisto, nunca un gobierno había llegado con tal margen de contundencia a la presidencia de la República. Y creo que le habla un mexicano que tiene 2 carreras, estudios de maestría y 2 diplomados, y sigo pensando que esta es una decisión eminentemente técnica, y yo quisiera pensar que se hubiese sido más conveniente que el gobierno, haciendo uso de esa contundencia que se expresó en las urnas, consultar a quien tenga que consultar las veces que tenga que consultarlos y tomar la decisión, porque a mí me parece, sin demérito del pueblo de México y de la sabiduría del pueblo de México, que dejar en manos de personas como yo, desconocedores de la parte técnica en aeronáutica, esta decisión es o pudiera ser particularmente penosa. Pero bueno, esa es una expresión que yo externo en abuso de la apertura que ustedes han dado, ¿no? Es muy válida. Pero yo lo que le quiero decir es que desde el punto de vista técnico vamos a presentar en ese momento 2 opciones que están resueltas técnicamente. Y lo que sí es que estamos inaugurando un mecanismo diferente, una forma de gobernar distinta, una forma democrática en donde hay una participación, o sea, una democracia participativa de la sociedad y sobre todo en los proyectos magnos asumiendo, que tienen una influencia brutal. Sí. Asumiendo también los riesgos, ingeniero. Sí, claro. Porque esto evidentemente pero puede tener riesgos, ¿no? Sí, claro, pero no asumiríamos ningún riesgo técnico. O sea, no seríamos capaces de ir por en donde pusiéramos a riesgo, digamos, la cuestión aeronáutica, ¿no? Claro. No somos irresponsables, de ninguna manera no estamos locos, ¿no? Que un riesgo, sí. Finalmente, acuérdese lo que le decía el Quijote a Sancho cuando estaba iba a ser gobernador. Lo único seguro en un político, Sancho, es que te vas a equivocar. En algunas cosas nos vamos a equivocar. Esperamos que no sea. Esperamos que no sea así. Que no sea en estos casos. Y por eso estamos haciéndolo tan cuidadosamente y por eso estamos planteando las etapas con toda claridad para que nosotros digamos cosas, luego los técnicos digan cosas, los técnicos de ingeniería y los técnicos de los expertos en el tema. Técnicos de todos los que participan en esto, ¿no? Ingeniero, le agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Lo invito desde ya a que platique con nosotros un poco más largo y si puede venir aquí a Mega Noticias TVC se lo vamos a agradecer. Mire, no voy porque yo ya he estado como ginecólogo. Así paso es. De un sitio a otro porque he tenido cada 15 minutos. Pero más adelante. Una entrevista, pero más adelante no solo acepto, sino se lo solicito. Por favor. Vamos a pedir que convoquen, no a nosotros a platicar, sino que convoquen a nosotros y a otras gentes a que platiquemos entre todos pros y contras. A analizar y a debatir. Para analizar y para debatir. Así es. Ingeniero. Y estamos en la condición de que si nos convencen de algo, lo aceptaremos absolutamente. Así es, ingeniero, le agradezco. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches. Gracias. El ingeniero Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes. Eduardo Torreblanca, siempre un gusto también platicar contigo. Muchas gracias. Igualmente, Paco. Buenas noches. Muy buenas noches.